Bueno, pues voy a enseñar una mina que he trabajado yo en los años 82 y 83, que se llama Tarjetas de Arlanza. Y esta empresa pues se ve que está totalmente abandonada, como estáis viendo. Era una empresa donde trabajaban unos 50, 60 mineros en esos años y tenía una producción de carbón bastante importante. Como veis, está abandonada todo lo que hay aquí. Toda la documentación de los mineros de antes está aquí tirada en el suelo. Esto es la tristeza de la minería que tenemos en el Bierzo. Pues esto es una gran tristeza, la verdad, una tristeza grandísima de ver esto así y de ver todo el entorno que hay aquí abandonado, que no tiene ninguna justificación abandonar todo esto de esta manera. Pues veníamos por la mañana, entrábamos a las 9 de la mañana, salíamos a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde y luego había otro relevo que entraba a las 4 y salía a las 11. Yo estaba en el relevo de las 4, que sería a las 2 de la noche, estaba barnando en esta empresa. Aquí estuve sobre 1 año y medio, 2 años. Seguimos. Este es el piso superior. El símbolo del declive de la minería, el símbolo del declive total y el abandono total de la minería del Bierzo y la Ciana. Aquí criaron abejas, nidos, mira, tiene aquí el nido de abejas. Sí, muchas horas aquí, muchas horas. Bueno, sacaste una familia adelante aquí. Sí, claro. Eso está claro. Ahí. La fiebre del oro. Pues me animaron a que viniera para España, que había trabajos, cobraba bien. Bueno, pues me animé y vine. Pues cuando llegué a Torre del Bierzo, claro, era una cosa que no me ha sorprendido, porque era un pueblo minero todo muy oscuro, había mucho carbón, muchos camiones, y fue un impacto muy grande que tuve, llegar ahí. Pero bueno, ya había una fonda, había por lo menos unos 30 chavales ahí. Para mí ha sido muy fácil, porque a mí el idioma pues lo he hablado y nada, en un mes o dos ya prácticamente lo dominaba bien. Ah, te están grabando. Y luego también pues la gente, pues toda la gente, a los mineros de aquí del Bierzo había muy buena integración, porque era una gente que venía a trabajar y había muy buen rollo entre todos. Llegaban gente de afuera, no tenían casa y eran pensiones de estas, pues pagabas al mes X dinero, te lavaban la ropa, te daban de comer, dormías en una habitación con derecho a tu habitación. Pasaderos, ¿te acuerdas? Pasaderos. Yo porque estaban los compañeros de mi pueblo, porque para mí era una sensación muy rara, porque eso para mí era como estar en un cuartel, sí, porque había 30 chavales ahí, todo negro, todo...
Soy toreno, pero como de aquella cuando empecé mis comienzos, yo trabajaba en Bembibre, no tenía coche. Pues bueno, pues me fui ahí con el compadre en la misma pensión, que éramos, no sé si seríamos 30, sí, era un tipo 30, restaurante, sí. pagábamos de aquella 25.000 pesetas, como acuerdo yo, y Aquella, te daban de la- todo, sí, por desayuno, comida, cena, te lavaba la ropa y con derecho a habitación con derecho a baño. Y bueno, y se compartía mucho con la gente esta de afuera que venía, porque todo el mundo quedaba de pensión a lo primero. Luego ya con los años pues ibas adquiriendo, que si te casabas, te adquirías una casa. Porque de aquella la amistad era mucho más efectiva que soy, había mucho más compañerismo. Más compañerismo. Era distinto. Tú podías ser el compadre de él ahora, pero de aquella era Éramos- mucho más sí, unido. había más Yo unidad. recuerdo- Había mucha unión con los mineros, mucha unión a nivel a todos los niveles, a nivel de amistad y a nivel también de luchar por nuestros derechos y Porque llevaba la voz cantante Oye, ¿me pones un café con leche? de todo y había otro. Bueno. Los años 60 fueron de caída libre para la minería del carbón. Perdió más de la mitad del empleo. De 23.000 trabajadores en el 59 pasó a 11.000 en 1973. Ese año, sin embargo, llegaría un hecho externo para dar un giro radical a la situación. La crisis del petróleo devolvía el protagonismo a este mineral, más en León que en otras provincias. Hasta 4 nuevos grupos térmicos se abrieron a principios de los 80, por ejemplo. La producción se había duplicado para 1985. La mano de obra volvía a subir en casi un 20%. Las cuencas mineras hay que pensar que son lugares de aluvión. O sea, la necesidad de manos que tenía hacía que en las cuencas mineras se creara un poco una especie de ONU, vamos a decir a pequeña escala, ¿no? de muchas provincias, es decir, la mayoría no todas las cuencas mineras tienen gente venida de muchas provincias. Y después la gente que llegó a venir de otros países, ¿no? Cabo Verde, Pakistán, por ejemplo, sobre todo en la zona del Bierzo y la Ciana. En los últimos tiempos también algunos mineros pues, checos. yo he trabajado aquí, había muchos portugueses y yo siempre tengo que hablar bien. A mí siempre me acogieron muy bien, no tuve ningún problema de integramiento, todo lo contrario. Mis amigos de aquí, pues sin problema, había que trabajar, claro. Nosotros veníamos a trabajar y trabajando, pues había un compañerismo pues muy grande, la verdad. Sí, daba igual que fueras del color que fueras. Sí, sí, y también trabajamos con muchos caboverdianos igual. Nunca es verdad que nunca hubo. Sí, yo, en Bembibre era donde más había, sobre todo de Cabo Verde. Sí, de pakistaníes. Y luego la zona de nuestra, la zona de sí, eran más portugueses. Pues porque pues que ahí pues no había ingresos, no había trabajo, no había recursos y pues para una aventura nueva, de como un chaval de 19 años, pues a ver qué me voy a encontrar. Y me mandaron ahí por una rampla con picador y claro, yo no sabía lo que iba a hacer, ni lo que no era, pero el caso es que casi no puedo entrar en la rampla porque era muy estrecha, 40 centímetros. Y claro, yo no era muy delgado, pero así todo, pues andaba con picador, que no podía dar la vuelta. Y había que bajar unos cuantos metros hacia abajo, porque era una rampa inclinada. Yo digo, aquí entro ya no salgo. Pero bueno, porque es que claro, no sabía lo que era, lo que iba a hacer. Y había un picador picando carbón con un martillo neumático, y cuando empezó a picar, pensé que se venía abajo todo, porque hacía un ruido tremendo. Lloraba de impotencia porque no sabía cómo hacer, si quedarme, si marchar, si aguantar, y al final pues aguanté. Y luego el impacto que noté cuando salí a la calle parece que era un alivio, parece que volvía a nacer. Digo, hoy veo el cielo, veo la luz. Entonces eso para mí fue la mayor alegría que he llevado, porque pensé que igual no podía salir, pero claro, la sensación que cuando entré, vi todo aquella rampa tan pequeña, y aquella experiencia tan así, cuando salí, pues la alegría fue tremenda. Digo, bueno, estoy aquí, estoy vivo. Me acuerdo en aquel año, el 10 de marzo del 76. Ese día me quedó grabado en la mente, sí. Esa fue la sensación más bonita que tuve. Tenemos que recordar en los años 70 y 80 las luchas mineras que hemos tenido para conseguir nuestros derechos, que han sido unos años muy complicados, pues que de aquella pues no había lo que hay hoy.
había que luchar mucho por conseguir... Y había mucha unión, hombre, porque yo me acuerdo que, joder, que íbamos a la mina y te decían, no hay agua caliente para salir. Decían, hostia, pues aquí no se entra ni Dios. Aquí o hay agua caliente y no se entra nadie. Y no se entraba. Era una unión que íbamos todos a una familia. Sí. Y te vas dando cuenta cuando pasan los años de que el compañerismo que había de aquella hoy no existe. Yo cobraba más cuando estaba trabajando en los años 80 de vernista que en los años 90, porque había más, no había esos sueldos que había antes. Eso que la gente piensa que es al revés, pero no, se daba antes más que últimamente. Y salían de pellejo. Y sería yo. Y trabajabas más duro porque no estaba mercantilizada la minería. Claro, ¿no? Tenía que currar con cabón, aguantar al jefe de turno que era un hijo de perra, porque muchos no tienen otro nombre, y alguno incluso de vosotros, tú por ejemplo no, este era un putilla, ¿sabes? Este no, pero otros se creían superiores a los demás. Mi padre había sido minero y mi padre nunca quiso que yo ni mi hermano fuéramos a la mina y él siempre me decía que yo tenía que ser veterinario, yo me escojonaba, ¿no? Y yo siempre dije, tengo que ser minero, ir a la mina y ser picador como mi padre. Es que es normal. Yo es que lo llevaba ya como en la sangre, ¿sabes? ¿Pero por qué acabas en la mina? Porque mi padre era minero, mi hermano era minero, mi abuelo fue minero. Y entonces al final, estás en un pueblo minero, ¿dónde acabas? Te llama. Es que es lo que más había. Te llama la mina. Yo tuve opciones, por ejemplo, de entrar en Cosmos, pero no dijo nada. Yo soy de Toreno y Toreno el 90% minero. Claro. Pero el 90%. Me acuerdo un gallego que había venido, duró 2 días. Al tercer día, cuando entró, dijo, yo en cuanto salga voy a la oficina y pido la cuenta. Esto no es para mí. Claro, es que no vale para cualquiera. mucha gente, a mí me ha pasado. Por ejemplo, yo de mi pueblo hemos visto varios chavales que trabajaban en Vibra, a la zona de... Y bueno, yo me he quedado, me he aguantado de milagro, porque bueno, también lo pensé de marcharme, pero mucha gente que entraba en la mina y se tenía que volver, no aguantaba la presión de meterte en una capa de 40 centímetros de ancho, inclinada, con una pala. Y que entres cabeza abajo y salgas cabeza abajo. Y casi no librabas y dabas la vuelta y eso te echabas a temblar, porque hay que me ha pasado, yo no me da vergüenza decirlo. No. Que hay que tenerlo bien puesto. De haber marchado, Oye, yo creo que lo he aguantado, ¿no? Yo lo pienso algunas veces así cuando te pones frío. Y pienso donde me metí algunas veces, que si lo tengo que hacer hoy, ni por todo el oro del mundo... Que diga que no pasó miedo alguna vez. Yo muchas veces he pasado. Que no pasó miedo alguna vez. Escapar. Estaba yo gobernando con un compañero, yo daba un transversal y él daba otro. Y a eso de las 4 de la tarde, pues noto una explosión y bueno, y voy corriendo. Estaba gobernando, le había quedado un tiro con una dinamita con una goma 2. Bueno, y llegué ahí corriendo. Y ya lo veo, un brazo por un lado, a perna por otro, y el compañero que estaba detrás se salvó. Estaba barrenando, empezaba a barrenar, le había quedado un tiro por salir, un tiro de dinamita de goma 2. Se ve que lo pinchó el detonador y salió. Bueno, fue tremendo aquello, para mí aquello me quedó grabado. No pude ir a trabajar al día siguiente ni al siguiente, porque estaba, además era un amigo. ¿Quién de nosotros no sacó a un compañero? Yo quedé 2 veces enterrado. Me acuerdo que fui a verte al hospital. Claro. Fui a verte al hospital, te ves muy fastidiado. Claro, pero en la mina no existen enemigos, dentro son todos compañeros. Luego fuera de la mina cada uno que haga lo que da gana, que es a lo que dice Lizardo. Que yo no lo pensaría ni una vez. Todos a una, de volver a entrar a la mina, volver a ser minero. Ay, yo tampoco. Y te voy a decir una cosa, y aparte no es que esté orgulloso, estoy orgullosísimo de haber sido minero. Yo también. Date cuenta que si Villablino tenía 2.000 habitantes, pues a principios de siglo, cuando empezó la minería, digo la ciana como tal, y llegó a tener 16, 17.000, pues la mayoría eran gente de aluvión, que venía primero de los municipios limítrofes, de las regiones limítrofes también, y luego, pues cuando hizo falta mano de obra, como decías, después de la crisis del petróleo y en esos años, pues vinieron muchos portugueses, caboverdianos, y yo creo que pues aquí hubo una integración total. Mira, en el año 1972 comienzan a llegar a la Ciana, llegaron hasta 700 familias de caboverdianos. No hubo ni un solo hecho de racismo, ni uno solo. Jamás se comentó en la Ciana ninguna actitud racista hacia ninguno de los caboverdianos. Que yo es algo que jamás se me puede olvidar, que llegamos, fuimos bien recibidos por un señor que no nos
mi padre también era pues igual, que como él lo había pasado en su tiempo, pues cuando venía pues gente de fuera, aquí hay una familia de portugueses, y de mi padre siempre hablan como que tuvo buenas palabras con ellos, pues acogedoras, y pues siempre se intenta ayudar a la gente, siempre se ha intentado. No tiene nada que ver la vida que llevamos hoy en día. Hoy somos como más privados, más miedos, más que nos roban, que nos... Antes no había eso. Cabo Verde es país de muchos inmigración que sale fuera del país, y sobre todo Holanda, Estados Unidos, hay muchos caboverdianos que ya fueron de aquellos tiempos. En Francia, Alemania, lo que no se hablaba mucho era de España. Un amigo que venía de Luxemburgo, que nos encontramos en Lisboa, dijo: mira, ¿por qué no te vas a España? Que en San Sebastián había trabajo de aquella, pero mucho trabajo. Desde San Sebastián vino para aquí unos compañeros míos, que había escuchado que aquí había trabajo en la mina. Y entonces, cuando llegaron aquí, nos escribíamos, de aquella fue por carta, que sí, que en la mina había trabajo. Cuando llegamos a León, a la vista de San Sebastián, que es una ciudad bastante grande, y cuando lleguemos a León, sí, bueno, es aquí Villaseca, porque de aquí era en el pleno invierno. Se veía León, las casas casi contadas, ¿eh? Cogimos un taxi pensando que era por ahí mismo donde nos iba a llevar. Cuando llegamos ahí en Pantano de Luna, el conductor tuvo que parar porque había mucha nieve, tuvo que parar para poner las cadenas, y nos quedamos mirando: ¿qué hace? ¿Qué estará haciendo? Y cuando llegamos aquí a la entrada de Villaseca, y vimos unos señores pasando por la nieve con unas madreñas, que jamás habíamos visto nada igual. Y dijo un compañero: ¡ay, mira qué zapatos se usa aquí esta gente! Dijo: un zapato de 3 uñas. ¡Ay, Dios! Y ahí ya nos buscaron un sitio para ir a dormir, hasta que entramos a trabajar, y ya nos dieron residencia de la empresa. Y ese día 10 portugueses pidieron una liquidación, porque esos, o sea, o que no les gustaba la mina, o que la cosa no les iba tan bien, pidieron la liquidación y se marcharon. Y fue cuando fuimos a la oficina de MSP. En ese día pues, fuimos 4, nos dieron trabajo en ese día. Y cuando llegamos aquí, la raza negra, había muy pocos en estas zonas, y la gente no tenía conocimiento, no sabía si éramos gente que se podía confiar en nosotros, o si éramos unos delincuentes, porque es así. La realidad es esa, nadie nos conocía de nada. Y entonces fue cuando fueron conociéndonos, y ya vio que era una gente que adaptaba bien con la gente de aquí, de la zona, y nos empezaron a tratar bastante bien, que no es poco, bastante bien. Fuimos muy bien aceptados aquí en la zona.
yo ni siquiera sabía lo que era una mina. Nunca había escuchado nada de la minería. Y al llegar, pues cuando vimos dónde íbamos a entrar, pero es aquí, la mina era muy triste. Nosotros ahí, yo mismo, pensaba que el carbón era algo que se cogía en el monte. No, yo al principio, a poco tiempo de estar en la mina, quería largarme a Holanda otra vez. O sea, bueno, será lo que Dios quiera. Si no encuentro otra cosa, iré para el mar. Y luego fue acostumbrando, la gente fueron reconociéndonos un poco, que supongo que muchos inmigrantes españoles también les habrá pasado igual que nosotros en otros países cuando llegaron. Adaptamos bien con la gente de aquí, porque nos trataron bien, no puedo decir lo contrario. Por eso digo que aquí considero un país, o considero mi segundo país, España, no digo Villaseca. Cuando se habla del rechazo al inmigrante y demás, muchas veces eso se hace por una cuestión cultural o por miedo, pero claro, si se crean condiciones para que eso sea así, si la gente que vino de Portugal o de Cabo Verde a trabajar aquí, pues hubiesen entrado en unas condiciones de trabajo peores que las que teníamos los demás, con unos salarios más bajos, obligándolos a vivir en un gueto porque no tuviesen recursos para ello, pues seguramente se generaría un conflicto, porque estás obligando a alguien pues, a vivir en unas determinadas circunstancias y eso luego genera también una serie de problemas y de respuestas. Digamos que aquí todos éramos trabajadores de la mina con los mismos derechos y las mismas obligaciones y eso también luego ya se reflejaba en el conjunto de la sociedad. Y yo creo que tenía mucho que ver, primero, con que el trabajo era el mismo, con que tú necesitabas para sobrevivir allí dentro que tu compañero estuviera contigo y después que ganabas el mismo dinero. No había una discriminación económica entre unos y otros y eso te colocaba al mismo nivel, así de simple. Ahí éramos igual cualquier español. Yo tenía categoría de picador y ahí yo hice todo lo que estaba en mis manos. Nuestros hijos fueron a la escuela, nadie los rechazaron. Aquí considero que la Siana mismo es mi casa, es mi vida, porque aquí fue donde saqué la forma de vivir. A la mina, yo le decía a mis hijos, mira, yo para mí tengo un trabajo y vuestro trabajo es estudiar. Que mis hijos no vengan a pasar lo que estoy pasando. Porque en la mina pasé de todo, bien y mal, en muchos momentos. En muchos momentos llegué a entrar en sitios donde decía yo, Dios mío, voy a entrar, saldré de aquí con vida. Porque era así, todos pensábamos casi lo mismo. Que la mina era muy, muy negra. Yo soy negro, pero la mina era más negro que yo. Gané mucho dinero, la verdad que sí. Gané bastante dinero ahí con mi categoría. Pero ya podía enseñar a otras personas también.
Vivía muy bien la gente, muy bien. Que todos españoles, portugueses, caboverdianos, todos vivíamos bien, a la medida de las posibilidades de cada uno. En la mina, en los frentes de arranque, y tanto el avance de las galerías como la extracción de carbón siempre se ha hecho a destajo. Tanto por metro, tanto por chapas picadas, tanto por bastidores, dependiendo de eso. ¿Por qué el destajo? Por una razón muy simple. Una persona que trabaja muy bien no puede cobrar lo mismo que una persona que trabaja mal. Si pagas a todos por el mismo, pues evidentemente al final el rendimiento de todos baja al mínimo. Entonces de este modo es una especie de carrera, ¿no? Quien más trabaja más gana y quien se conforma con poco no se le quita el trabajo, pero no entorpece el trabajo de los buenos. De ayudante minera a picador ya hubo diferencia en los sueldos, pero mucha diferencia, porque era un trabajo de bastante responsabilidad. Para poder hacer lo que hacíamos había que estar ahí. Les faltaba tiempo para gastar el dinero. No, eso tampoco es había muchísimo. No, Monaguillo, no. Eso no es así. En comparación a otros sitios. Monaguillo, En comparación a otros sitios, no me digas que no. Monaguillo. Escucha, tú háblame de Favero, lo que fue cuando eran las vacas gordas y lo que fue y lo que es ahora. Pero vamos a ver, que tú me digas a mí que les faltaba tiempo para gastar dinero, me parece hasta un insulto. Y te voy a decir por qué. Porque yo con 18 años me cogía un martillito, sudaba como... Déjame hablar. Era como un perro y a mí no me sobraba nada. Eso sí, tenía un buen coche, me podía ir de vacaciones, me puse a hacer una casa, pero que me sobraba el dinero. No, eso te salía del pellejo, pero que ganabas todo lo que querías. Se ganaba todo lo que quería tampoco, porque todo tenía un límite. Vamos a ver, aquí yo no estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo en que el dinero fluía como si esto fuera en Las Vegas. Eso es mentira. Se ganaba dinero, es verdad que se ganaba dinero. Y no fluía el dinero. Se ganaba dinero. Y se gastaba una parte de ese dinero, porque hay un tema que yo siempre tuve encima de la mesa y era que la gente sabía cuando entraba a la mina, pero no cuando salía. Claro. Y entonces, déjame terminar. Pero entonces lo que hacía la gente era intentar vivir de la parte de su trabajo que no sabía si al día siguiente lo podía hacer. Claro. Pero que, hombre, yo trabajé en la mina, ahorré para hacer una casa, hice una casa. Y no malgasté el dinero en función de eso. Claro. Y salía a los bares como todo el mundo. Hay varias empresas aquí, que yo os puedo hablar de varias, que sacaban sueldos bastante bajos. Comparado con podía haber hasta la mitad de dinero en una nómina al mes. Claro, es lo que estoy diciendo. Había mucha diferencia de... Pero no todo el mundo ganaba mucho dinero. No. Había gente que estaba en la cinta general que ganaba... ganaba más. Yo, lo que dices tú, yo pagué el coche en 6 meses. Me salió del pellejo. Claro, evidentemente. Como todos. Me salió del pellejo. Pero me dio para pagar el coche, para salir de fiesta y para todo. Que te sale del pellejo. Por eso estoy diciendo yo que se ganaba dinero en las vacas gordas. Después volvió a bajar. En el momento se ganaba dinero en la mina, se ganaba dinero no solo el minero, el control completo. Sí, hombre, antes en Libre, que viví muchos años, pues ibas por la calle, había gente, movimiento en los bares siempre llenos. Bueno, había una cantidad de jóvenes por esa zona que yo recuerdo que ahora mismo vas y no ves a nadie, ¿no? Pues con pena. Pues es mucha pena, claro. Había mucha gente trabajando en la zona, pues había mucho movimiento y tuvo gente joven, porque claro, los mineros solo normalmente hay gente joven, ¿no? De menos de 40 años. Entonces, claro, se recuerda con mucha tristeza, desde luego. Ahora mismo vas a Bembibre, vas a Favero, vas a Villablino, vas por ahí y prácticamente no ves ambiente, no ves nadie. Bulos que hay que ir un poco quitando también esos bulos de que el minero gana muchísimo, que es un privilegiado, como dijeron en algún medio de comunicación hace años. A partir del 91, mi padre, abuelos, demás, que se jubilaban con 40 y tantos años y 3.000 euros. Eso es mentira. Es otra cosa que la gente tiene mal interpretada, lo del dinero de la mina. El dinero de la mina se empezó a ganar dinero a mediados de los 70, cuando los sindicatos fueron fuertes, cuando se echó abajo el sindicato vertical y tal, y empezaron los sindicatos, comisiones, Martino Camacho y todos estos sindicalistas, que todo se sacó a base de
a base de conflictos. En la mina se empezó a ganar dinero a partir de los años 80. O sea, y los salarios empezaron a ser interesantes después de la crisis del petróleo, donde hubo una necesidad de producción de carbón muy importante y la forma de compensar al minero era elevando los sueldos. A partir de ahí se puede decir que el minero ha sido un trabajador muy bien remunerado, pero antes no. Tenía ventajas frente a otros sectores, pero en este caso verdaderamente ha sido competitivo a partir de los años 80. Aquí recuerdo en el año 76-77 de firmarse los convenios con un 19% de subida, que lo dices ahora a la gente y vamos, te llaman loco, ¿eh? Claro, pero fue ahí cuando se empezó a ganar dinero, porque antes sí, se ganaba un pelín más. Hombre, el cambio, claro que hubo mucho, evidentemente, ¿no? Tú te cuentas, mi abuelo murió de silicosis con 35 años. Llevaba trabajando desde los 12 en la mina, ¿no? Pues a mi abuela no le quedó pensión, quiero decir, y las condiciones de trabajo eran nefastas, ¿no? Pues con mi padre pues pasó no lo mismo, pero bueno, ya estaba, las condiciones habían mejorado. Y sí es verdad que, bueno, pues en la década, digamos, el tiempo en el que yo entré a trabajar, pues fueron unos años en los que, bueno, fueron unos años de avances, ¿no? Tardabas un mes en volver al Bierzo, por ejemplo, y veías, cada vez que llegabas veías un agujero nuevo, como decía yo, ¿no? O sea, había la circunstancia de que en un momento determinado una misma capa a lo mejor estaban explotando 5 empresas, quiero decir, eso te hace una idea de lo difícil y de lo irracional que era aquel momento, pues el sistema que había, ¿no? Entonces yo creo que eso en el Bierzo supuso, bueno, pues un problema importante, por un lado, pero era también pues una fuente de ingresos para un montón de familias que vivían única y exclusivamente de esa profesión. Te da autonomía, te da, pues sabías que los trabajos en la mina prácticamente eran para toda la vida, te da seguridad, te puedes poner a hacer una casa, tú tienes un sueldo, puedes invertir, puedes decir, pues estudio a mis hijos, quiero decir, te da una seguridad y eso posiblemente pues es la forma de engancharte. Tú dejabas de estudiar y al día siguiente estabas trabajando en la mina. ¿Para qué comerte el tarro pensando en qué montar? Esto no es ningún defecto, es una cultura que se ha ido generando a través de muchos años. Tú eres estudiante y dices, ves a tu colega que sale contigo todos los fines de semana, que tiene el coche y una moto y un dinerillo para gastar. Quizás eso sí que podía influir en el estudiante, pero aquí han salido estudiantes brillantísimos y había minas. Aquí hay... mayor que yo, pero yo de mi quinta trabajó una persona en la mina. Más del Quizás 90% tiene carreras y está en el exterior. Quedamos algunos por aquí, pero en general... Igual hubo una época, ¿verdad? Que sí, que sí, a lo mejor los de 50 y pico años, 60, sí. De 40 para abajo hubo mucha gente en el cielo abierto, pero en mina de interior ya eran 1, 2 personas, ya era más difícil que entrar. La coletilla en casa era, si no estudias vas a la mina. Y bueno, claro, veías a tus colegas que trabajaban en la mina y le veías los fines de semana meter mano al bolso y ver la pasta que tú no veías, ¿eh? Entonces, eso dice, hostia, a la mina, como que fuese un trauma, ¿no? Un maxi que hoy presentan aquí. Vienen desde Villablino, un pueblecito minero del norte. Y claro, son, además de músicos, mineros, lo que hasta puede que sea jugar con ventaja. Quizás sea el grupo que suba a lo más alto viniendo justo de lo más bajo, de las profundidades de una mina. Piñón Fijo. Una sociedad en la que había mucha gente joven, o sea, había pleno empleo, había en esos años ya, estamos hablando de mitad de los 80 ya de adelante, bueno, pues había salarios dignos,
con gente joven y salarios dignos, pues había ganas de gastar el dinero también. O sea, había mucha actividad, pues, mucho ocio nocturno, pero bueno, yo creo que algo que entraba dentro de la... Bueno, había condiciones para ello, había más alegría, evidentemente, más gente, mucha más gente joven, como digo. No me hagas trabajar, papá, sé que no es sano. No me hagas trabajar, papá, estropea mis manos. En el 79, cuando yo llegué aquí al pueblo, esto parecía Jolima, de gente, no se entraban en los bares. Es que Olleros, por ejemplo, me suena 20 y tantos bares que había, me suena, pero es que había gente por todos lados. Sé que no es sano, no me hagas trabajar, papá, estropea mis manos, no me hagas trabajar. Esto era una vorágine. Aquí en Olleros yo conocí 14 bares. Una discoteca, un discobar, vamos, en los 70, los 80, estaba en Olleros, que era donde yo vivía, como en Sabero, como en todas las comarcas mineras, ¿no? Corría la pasta y los mineros siempre se fue muy desprendido en el consumo y en el gasto, ¿no? Porque, oye, venía la cosa esa de las minas, de que, oye, hoy entro, pero igual mañana entro y no salgo, ¿sabes? Que eso venía más arrastrado de atrás, de atrás. Era muy trepidante. Fabero tenía mucha actividad, mucha. Bueno, fiesta de noche, de jueves a domingo, toda la noche. Era una población muy joven, era gente muy joven. Estos trabajos a los 40 y pico ya no está para trabajar la gente, ¿verdad? Entonces es gente muy joven todo. Mira, una población que tendríamos en aquella época, pues por encima de los 6.000, sí, por ahí, había 50 bares en Fabero, o más. De discotecas, había comercios, o sea, sí que se... Coches, imaginaros qué coches había por ahí. Bueno, pues los concesionarios de Fabero, un pueblo de 5.000 o 6.000 habitantes, que le den el premio al concesionario que más coches vende de España, en proporción, quiere decir, algo... Sí que se notaba. Se notaba mucha actividad, mucha alegría, la gente tenía seguridad, se hacían viviendas. Aquí en la Ciana, y en esa época, yo la vi que estábamos viviendo una especie de, pues como te decía al principio, como de fiebre del oro, ¿no? En los bares se echaban partidas, se jugaba al dinero, tú podías entrar en un bar a cualquier hora y debajo del tapete de las cartas había billetes de 1000, bastantes. Sí, esto parecía el oeste también, hasta que la gente ya se fue centrando y se fue ya haciendo el ambiente. O sea, se vivió la época de comprar un coche a ser posible más grande que el del vecino. Esa época se vivió la época en la que se empezó ya a comprar pisos, se empezó a edificar. Esa época se vivió, digamos, con mucha alegría. O sea, esa es para mí la realidad que tengo de la Ciana. Se vivió con esa especie de alegría que da el dinero. Aunque luego tuviéramos carencias en otros aspectos, pero en ese aspecto, ya te digo, mucha alegría. Son años en los que es verdad que bueno, ya como digo, había recursos económicos y bueno, pues hubo gente que probó ese tipo de sustancias y que no siguió con ello, y otra gente, bueno, pues que se enganchó a ello y que también pues hubo gente que sufrió las consecuencias y lo pagó en sus propias carnes. Pero bueno, yo creo que en ese aspecto tampoco más que, seguramente menos que en una gran ciudad, pero claro, no podía ser tampoco esto una burbuja ni el resto de cuencas mineras ajenas a... Bueno, si en el mercado se estaban poniendo una serie de sustancias para que se consumiesen y aquí había recursos, había gente que lo tenía para poder
pues hacerlo. Sí, unos años de... Unos años duros de los cuando empezó la heroína, ¿verdad? Sobre todo la heroína, sí. Eso fueron unos años muy duros. Heroína Muchas es... familias destrozadas. Sí que hubo familias enteras. De alcohol antiguamente también hubo problemas. Yo creo que los años de la heroína fue lo peor. Porque eran la gente muy enteras. trabajadora, gente joven, gente normal, ¿verdad? Que no se sabe, bueno, digo yo que no sabría lo que era ahora como ahora que ya se sabe, y sí cayó mucha gente. Coincidió eso con la época de la heroína, y aquí lo que dice Chencho, familias enteras, pero de varios hermanos. Bueno, de hecho, yo creo que de esa época, de esos chicos de aquella época, pocos viven ya. Pocos viven. Algunos se desengancharon y viven bien hoy, en Fabero, pero han fallecido muchos de esa generación. Ustedes son la mina y tal, pero ningún padre quería que su hijo fuera a la mina. Claro, ninguno, claro. Todos los padres trabajaban en la mina duramente para que sus hijos estudiaran, era su objetivo. No, yo trataría de evitar que trabajar en la mina, de hecho lo intentamos, quiero decir, que estudie, que saque una carrera, todo eso yo creo que cualquier padre lo quiere. En este caso, él no lo quiso y yo le dije, pues a trabajar. A mí me inculcaron así, si no quieres estudiar, a trabajar. Y gánate la vida, siempre se le dice, yo siempre lo dije a mis hijos. O sea, tú trabaja y sé profesional en lo que hagas, y trabajador, quiero decir, que no quedes mal en ningún sitio, eso es fundamental. ¿Y por qué no te puedes ganar la vida de minero, por ejemplo? O de albañil o de carpintero. Hay un sentimiento de solidaridad terrible, ¿no? En las cuencas, todos se conocen, todos se ayudan, y al final también ese sentimiento que decías tú de pertenencia, es decir, es que el que baja a la mina, el que se mete 500 metros dentro de la mina, o el que está afuera haciendo otras labores, es el que realmente mantiene esa industria. La mina es también nuestra. Eso enseguida se sabe y la gente lo primero que hace es acudir a la bocamina, acudir al pozo, porque sabes lo que hay, sabes que vas a estar allí en el momento en que lo saquen y no sabes de qué manera, ¿no? Esas esperas angustiosas en la minería se conocen muy bien, ¿no? Malo, claro, ya salimos todos por la galería, pues entre lágrimas, porque ya viste que estaba muerto, o sea. Y luego cuando vuelves al tercer día, después de pasar los días correspondientes de luto, cuando vuelves al mismo tajo y me mandan meterme donde esa piedra que estabas viendo quedó el compañero, menudo nudo se te hace. Ni con miedo. Estaba jodido. Tenías miedo, no entrabas. ¿Para qué? Allá sabías lo que había. Cuando no caía uno al mes, caían dos. O sea, no... Casetas y no cierra, en esta zona no había más que viudas, paisanos ni cono, porque quedaban todos allí. ¿Es verdad? Esto del Pozo María es algo que te comentaba, algo raro, es tu vida, fue algo que te fastidió la vida enormemente, que te ha llevado, en este caso a mi padre en paz descanse, pero ya esto va contigo, esto ya... Dejar de creer, ya está. No, ¿en qué crees? ¿En la justicia? ¿En Dios? Yo digo, coño, pues ese día estaría de vacaciones, porque